¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, el podcast que hace visibles a las personas que trabajan de la mano con los héroes invisibles de la sostenibilidad agrícola. Esos pequeños organismos que desde el anonimato protegen nuestros cultivos, transforman los sistemas de producción y rompen barreras al conectar la ciencia, la biodiversidad y el campo, al igual que la gente. Hoy vamos a mirar la agricultura desde un lugar distinto, no desde la cosecha, sino desde el suelo, desde toda la vida invisible que sostiene lo que comemos cada día. Pero a la vez, también nos vamos a extender hacia las plantas y hacia esos pequeños organismos que trabajan con ellas. Nuestra invitada de hoy es la doctora Karen Muñoz Cárdenas, investigadora asociada en la Universidad de Ámsterdam y especialista en protección de cultivos. Además, es directora de Bundersteen Solutions, donde trabaja en el diseño de estrategias basadas en estos aliados diminutos en la salud del suelo y en una agricultura regenerativa. Ha hecho de su misión algo muy poderoso, que la biodiversidad sea aliada de los agricultores, no su enemiga, uniendo ciencia, estrategia e innovación junto a quienes están en la primera línea, las y los agricultores. Karen, es un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué emoción tenerte aquí. Muchas gracias a ti. Para mí es un placer y es un honor estar en este podcast. Bueno, para empezar, puedes contarnos, tú eres colombiana, puedes contarnos tus inicios, tus momentos claves o experiencias que te llevaron a dedicar tu carrera a la biodiversidad, a la agricultura. Cuéntanos qué haces, por qué te dedicaste a hacer lo que tú haces y cuéntanos anécdotas de qué te inspiraron a llegar a ser lo que tú eres ahora. Muchas gracias. Bueno, Linda, a ver, ¿qué te cuento? Yo empecé, yo estudié biología aplicada en Colombia y, y a mí lo que más me llamó la atención de haber estudiado biología aplicada, porque es un tipo de biología que es aplicada a la agricultura. Esa es como la idea. Y cuando leí el currículum, me gustó mucho como esa visión desde la biología. Y, y bueno, porque me gustaba tanto la biología, creo que varias razones. Bueno, sí, la biología desde niña siempre me impresionó. Yo soy de Bogotá, creo que igual que tú también eres de Bogotá. Sí, sí. Y entonces, bueno, Bogotá, como tú bien lo sabes, es una jungla de concreto y hay muchos edificios y poca naturaleza en general, especialmente en los barrios populares, que es de donde yo vengo, por lo menos, ¿no? Entonces yo cuando empecé a salir de Bogotá para ir sí, de paseo como en las vacaciones, wow, la naturaleza me impresionó mucho y todavía recuerdo de niña haber visto esas montañas y haber visto los árboles, el verdor. Es que Colombia es un paisaje espectacular, ¿no? Cuando se sale de la ciudad. Y también como integrado a ese paisaje tan espectacular, la agricultura tan presente y la gente que trabajando la tierra como en ese esfuerzo sobrehumano, como en las montañas y con frío o con mucho calor y con ese trabajo físico tan difícil. Y esas dos imágenes de la naturaleza y la agricultura, para mí, eso me impresionó tanto que yo supe desde, no sé, no recuerdo como un momento exacto, sino como más esa impresión que me dio tan grande que yo dije, yo tengo que dedicarme a esto. O sea, como desde niña dije, wow, o sea, no es como que tengo que dedicarme, sino que mi curiosidad me llevó siempre por ese lado.
Sí, esa es una de las características que muchos científicos tenemos, la curiosidad, ¿no? El Sí. saber por qué pasan las cosas y como tú dices, sí, Bogotá, Colombia es muy impresionante porque cada 1000 metros cambia completamente el paisaje. Cuando vas hacia abajo o hacia arriba, cambia completamente el paisaje, no es como que se mantiene estable. Y esos pisos térmicos, que es como lo que nosotros tenemos, cambia la temperatura, la humedad, la vegetación, y eso lo hace maravilloso, muy biodiverso. Exactamente. Y la biodiversidad, eso también fue algo que me impresionó. Y entonces con ese tenía, realmente yo quería explorar eso. Pero claro, pues al principio los papás no es que sean muy, em, los adultos alrededor tuyo no es que sean muy entusiastas de que uno se meta en ese cuento, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente yo dije, no, si yo quiero estudiar biología y también mi mejor amiga de cuando era niña y que todavía somos mejores amigas, ella es bióloga, ella estudia los tiburones, los megalodones. Y entonces, ella ya había empezado y estaba fascinada y yo, entonces yo la escuchaba a ella y me inspiraba mucho y dije: "Bueno, no, yo también quiero hacerlo". Y empecé a estudiar y desde el principio, me llamó mucho la atención como como entender las cosas que son invisibles. Por ejemplo, y por eso me enfoqué en el control biológico en ese sentido, como que, me pareció algo que, mira, te voy a decir, específicamente un día que yo lo escribí, yo tengo un blog y ahí escribí eso, que eso sí fue muy chévere, que nos hicieron, empezamos a ver por el microscopio, por el estereoscopio, los depredadores, que son insectos o ácaros, comiéndose a las presas, que son las plagas. Y me puse a mirar por el microscopio y yo no lo podía creer que en algo tan pequeño hubiese tanto significado y que hubiese estas relaciones tan complejas. Y eso me fascinó, me fascina todavía. Mira que hablo de eso y me emociono. Ento Y es que yo creo que nadie se imagina que, por ejemplo, de las rosas que son tan famosas, hay insectos que se alimentan de las hojas y, por ejemplo, hay otros bichitos, otros ácaros que lo que hacen es que se pueden comer esos otros ácaros que están dañando las rosas. Entonces, esos son los controladores biológicos y uno no se imagina que esas cosas diminutas que uno ni siquiera ve es otro mundo, es otro mundo. claro, exacto. No los vemos y sin embargo tienen un papel tan importante. Y entonces ahí es donde está la parte fascinante y la parte también compleja y de pronto peligrosa, que al no verlos nosotros, como nosotros digo, también como sociedad humana, tendemos a pensar que no importan. Y ahí es donde hemos cometido errores. Pero digamos que por eso me dedico a esto, porque me gusta como en lo que, pues de la forma que yo mejor pueda, me gusta transmitirle a la gente la importancia de estos pequeños organismos que viven en todo lado y que tienen un papel tan importante y que nos están protegiendo gratis prácticamente. Y Y es que por eso me dedico a eso. sí, es que es maravilloso porque esos pequeños animalitos salvan cultivos, ¿no? Pero la Ujú. gente no tiene ni idea que estos pequeños bichitos despreciables, como alguna gente les diría, son los que salvan los cultivos. Y es como tú dices, ahí Sí, viene la parte de nuestra ignorancia de asumir que no son importantes y ahí es cuando hay desestabilidad en los cultivos. Y tú tienes, tú ya llevas muchos años en Europa, en Ámsterdam. ¿Y cómo ha influenciado esa mezcla de culturas? ¿Cómo ves la ciencia, la agricultura y pues bueno, tu propia identidad? sí, bueno, wow, esa es una buena pregunta, muy profunda. Sí, yo ahorita mismo vivo en Breda, que es una ciudad pequeñita al sur de Holanda, pero sí viví 14 como 13 años en Ámsterdam. Y digamos, en lo que respecta a mi visión del mundo, yo lo que como la huella más grande en mi vida y en mi conciencia de haber
he nacido y crecido y vivido en Colombia. Yo viví en Colombia permanentemente hasta los 28 años. Bueno, con un pequeño, viví un año en Estados Unidos, pero menos de un año. Pero el resto estuve en Colombia y a mí lo más bonito que me queda o que tengo de mi vida en Colombia es esa cercanía con la naturaleza y con la gente. Esa relación tan cercana que tenemos entre nosotros y bueno, creo que es en general en Latinoamérica es similar. Sí. Y también, digamos, la cercanía y el los vínculos que yo experimenté que tenemos con la naturaleza, por ejemplo, mi abuela que le habla a las plantas, como ese tipo de cosas que para nosotros es normal. También cuando tuve la dicha de estar en fincas donde cultivaban, donde normalmente cultivan comida y la forma como la gente se relaciona con la naturaleza es muy hermoso. Entonces es eso como también la agricultura desde una relación casi que espiritual con la tierra. Eso a mí me parece increíble y tiene un gran impacto en mi vida y en la forma como yo veo también la ciencia, también como científica. Y por otro lado, y acá pues todo es lo que yo he visto y lo que he experimentado es más como la regulación, la organización, las instituciones, es como un orden. Sí, ese afán por organizar todo, ese afán por organizar todo y en ese sentido, un vínculo con la naturaleza lejano. Así es como yo lo he sentido acá. Y veo que estás asintiendo porque seguramente para ti es similar, ¿cierto? En Australia. Sí, pues aquí la gente, yo diría que es más cálida, no sé cómo serán allá, pero yo siento que si hay un vínculo especial, como tú dices, de latinoamericanos, de latinos que tenemos como mi vínculo con Colombia, más que ser como una bandera, un plato típico, es como tú dices, la naturaleza, los animales, las personas, familia, amigos que se han vuelto familia y que pues que uno siempre vuelve allá como a su tierrita y cuando uno va al campo y uno ve bichitos. Aquí, lo más hermoso de aquí, que yo creo que no lo aprecian, es que aquí hay muchos animales silvestres donde yo vivo. Y Uy, tú ves claro. canguros y tú ves wallabies y desafortunadamente aquí me van a botar del país. Pero Australia es uno de los países que tiene las mayores tasas de extinción de mamíferos. Y tristemente cazan a todos sus animales nativos. Entonces los canguros los cazan, no hay como, los llaman peces. Los, bien, incluso los cocodrilos, pero ya están un poco más protegidos, pero igual los siguen cazando. Entonces, cuando yo camino o veo estos animales, yo siento un amor por esa naturaleza y yo creo que los australianos no se dan cuenta de lo que tienen porque nosotros lo hemos perdido mucho de nuestra biodiversidad. Y en las ciudades, megaciudades que nosotros tenemos, pues afortunadamente tenemos algunas, por ejemplo, humedales, en donde vemos diferentes paticos, o si ya eres muy de buenas y vas a Chingaza y, uf, y que estés muy de Las buenas y veas, por montañas, ejemplo, sí. un oso de anteojo o esas bellezas de plantas que nosotros tenemos. Yo creo que eso es lo que a mí me apasiona sobre la naturaleza y las interacciones, como tú decías. Y aquí es maravilloso porque tú ves esto, tú también ves esto ya, o sea, tú puedes ver cocodrilos viendo desde una casa. Eso para mí es increíble. Cuando yo llegué acá, yo quedé como, wow. Y nosotros tenemos incluso más, o sea, nuestro país es mega diverso, pero muchas personas que estamos en las ciudades ni siquiera logramos ver una partecita de Colombia, porque pues muchas veces por temas económicos, ¿no? O porque no podemos ir, ya es un poco más seguro, pero pues en mi caso yo nunca tuve el dinero para viajar alrededor de Colombia y ver toda esta biodiversidad, pero yo también
vi las cosas pequeñitas, las arañas para mí fueron mi inspiración y todo este país mega biodiverso que tenemos de animalitos chiquiticos y las arañas para mí fueron la maravilla. Entonces, cuando yo llegué acá, pues tristemente yo siento que no lo valoran tanto como, eso sí, uno no es profeta en su propia casa, creo yo. Y eso es algo que yo les digo mucho a las personas acá. Pero yo sé que hay gente también que está luchando aquí fuerte para que, por ejemplo, la condición de los dingos, a los dingos los cazan, los matan de una manera muy salvaje en el sur de Australia. Aquí en el norte los protegen un poco más y son animales nativos, son depredadores que son nativos, son como nuestros jaguares. Yo podría decir que son como los jaguares de Australia. Los dingos son los jaguares de Australia, pero eso no lo entienden los australianos. Y yo creo que es un conflicto muy fuerte que hay con lo que son los campesinos acá, muy fuerte. Aquí son muy arraigados hacia la parte de agricultura, pero pienso que la agricultura sí tiene que tener una transformación más sostenible. Y un invitado que tuvimos colombiano, que él es explorador de la National Geographic y él nos contaba, él trabaja con muchas comunidades indígenas y yo les dije, bueno, ¿y cuál es como entre comunidades indígenas y científicos? Y bueno, él me decía que trabajar a veces con científicos era difícil por los egos, pero me decía, es que hay un tercer grupo que es muy difícil de trabajar y son los campesinos, porque ellos vienen como de raíces diferentes y tienen pensamientos y prioridades diferentes. Entonces, claro, para ellos es la cosecha, pero es el ya, no hay futuro. No es el futuro de pensar a futuro de que si yo tengo un cultivo extensivo, me voy a tirar todos los nutrientes de la tierra si yo hago una parte extractivista. Pero también se entiende porque ellos tienen deudas grandísimas y, por Ujú. ejemplo, en Colombia nosotros también lo vemos con los monocultivos de la papa, bueno, el café es un poco más, es mucho mejor, hay cultivos muchísimo mejores cultivos en el café porque algunos de ellos, los orgánicos, son incluso diversos, más diversos y y sostenibles. Pero, por ejemplo, la papa, pues es un monocultivo y los plaguicidas y los pesticidas que se utilizan son bastante contaminantes. Y aquí pasa lo mismo con la caña de azúcar, por lo menos en esta área. La deforestación es basta, basta, ya. Ese es como mi dolor aquí. Sí, y es un dolor que yo comparto, el uso indiscriminado de pesticidas químicos es algo que a mí también me duele en el corazón y como desde el punto de vista de la evidencia científica también no tiene sentido, tanto como para el riesgo para los humanos y otros animales y plantas, tanto como desde el punto de vista de si realmente están funcionando. El problema, por ejemplo, aquí es que el Dale. glifosato aquí también se utiliza un montón, igual que en Colombia, aquí es legal, acá hay muchos plaguicidas que son legales y yo no creo que haya una restricción. Bueno, aquí tienen mejores estándares y manejos, pero igual tú sabes que, bueno, que el glifosato científicamente tiene problemas, no solamente genera problemas de salud, sino que ya está comprobado, pues, lo tóxico que es para el ambiente, incluso para el agua. Entonces, Sí, mira que desde mi punto de vista, yo no soy una experta en glifosato, aunque yo he trabajado en análisis de riesgo ambiental y he trabajado paradójicamente en los lugares en Europa donde se ha hecho ese manejo de esa información de primera mano, digamos. Entonces, es un tema que yo debo ser muy consciente de lo que estoy diciendo o lo que estoy apoyando, em, porque sé que hay gente, sé que es importante mi opinión en ese sentido. Estoy consciente de eso. Y, y lo que yo veo, sin tener ninguna pretensión de ser especialista en glifosato en particular, pero como una persona que ha trabajado con análisis de riesgo ambiental de pesticidas por alrededor de 10 años, el problema que yo veo de que esta sustancia quiere aplicarse como en cada centímetro del planeta Tierra.
porque se puede usar en la agricultura, pero también se proponen usos en las ciudades, se proponen usos, o sea, si no hubiese regulación, ese producto lo estaríamos aplicando aquí dentro de la casa como, como limpiador en el baño, no sé. Hay como un ánimo de que esta sustancia sea usada tan como de una forma tan general que yo creo que eso no es bueno desde ninguna perspectiva. Y sin embargo, yo soy consciente de que hay sustancias que son más tóxicas, que son pesticidas que se están usando en este momento, que son más tóxicos que el glifosato. Y el glifosato es una cuestión muy política también, se convirtió en una cuestión muy política y eso hace que las discusiones a veces sean complicadas. Pero como también, ya que nos metimos en ese tema de los de los pesticidas químicos, pues sí, definitivamente en lo que la evidencia que yo he visto y mi carrera y mi investigación desde, bueno, aproximadamente más de 15 años que llevo leyendo, hablando del tema, relacionándome con diferentes grupos en este tema, pues definitivamente, yo lo que veo es evidencia para que los dejemos de usar, porque la naturaleza y lo que hemos descubierto en los últimos años es que la naturaleza puede ayudarnos a combatir los problemas que tenemos sin necesidad de estas sustancias que nos están haciendo daño. Y ese también es como uno de los temas que más me entusiasma compartir y de los que me gusta hablar y me gusta expresar como esta visión de que en la naturaleza encontramos las respuestas a nuestros problemas, a los problemas que tenemos en la producción de alimento. Y hacia allá iba mi pregunta, ¿qué son estos controladores biológicos? Ya diste como una pequeña explicación al principio cuando tú los veías con el estereoscopio y cómo pueden en realidad reemplazar estos plaguicidas y por qué son tan importantes. Bueno, ahí ya, mejor dicho, qué pregunta tan bonita. Bueno, los enemigos naturales es una forma de decirles que es mi forma favorita, porque, bueno, digamos que a veces esas palabras como humanas ayudan a entender mejor los conceptos. Y ellos son pues enemigos naturales de las plagas y pueden ser muy diferentes. Ellos son muy diversos y los principales grupos que estudiamos son las avispas, que son de un grupo que se llaman himenópteros. Y bueno, son avispas, pero son avispas pequeñitas, muy pequeñitas, casi que no se pueden ver. Son pequeñitas como una línea chiquitica de 1 milímetro. Y entre ellas también hay mucha diversidad. Tenemos depredadores, insectos y ácaros, y también son muy diversos en sus respectivos grupos. En los insectos, los más conocidos son las mariquitas, o en Colombia les decimos mariquitas, ladybugs en inglés, perdón, los coleópteros, y ahí también un montón de diversidad. Yo quiero explicar todos los grupos y luego enfocarme en mi grupo favorito. También tenemos de enemigos naturales importantes los nematodos, que son unos gusanitos que también son muy difíciles de ver, que también se necesita un microscopio. Ellos también son enemigos naturales de plagas. Tenemos hongos, bacterias, que también son controladores de plagas importantes. Y el grupo en el que yo me he especializado y que me parece increíble desde muchos puntos de vista son los ácaros depredadores, que hay ácaros depredadores en las plantas, en el suelo, tienen unas historias de vida muy diferentes, son funcionalmente también muy interesantes porque son tan específicos que cada grupo se especializa en diferentes plagas que afectan diferentes partes de la planta. Y bueno, hay muchas especies que no conocemos aún, entonces por eso digo millones, porque las que conocemos pues son tal vez
en números, pues tal vez cientos, pero hay muchas cosas por descubrir, que eso también es algo que yo ya, digamos, con una visión diferente que está surgiendo de la naturaleza y nuestras nuevas alianzas con la naturaleza, vamos a empezar a descubrir más, porque enfocándonos en la agricultura industrial y combativa y todo esto, también ha habido como se ha parado mucho, digo, en los últimos 50 años de la Revolución Verde, se ha parado mucho esa investigación en el control biológico que obviamente ha resurgido en los últimos años, pero sí, los controladores biológicos hay de todos los sabores, colores, son muy diversos y están presentes tan pronto como separan la aplicación de pesticidas, ellos empiezan a aparecer. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Balaustium, que es mi mini superhéroe. Ay, sí. Es un ácaro Bueno, rojito, súper ujú, bonito pero él sí se come de todo, ¿no? Se come la mosca blanca, que afecta muchísimos cultivos a nivel mundial. Controla muchísimos insectos, otros ácaros que afectan las hojas. Y también tuve la oportunidad de hacer mi único estudio de impacto ambiental con Phytoceidus persimilis en la finca de Bichópolis. sí, claro. Y entonces en Colombia ellos no tenían, pues un, no existe un sistema o una clasificación, una guía de riesgos para artrópodos introducidos porque ellos no son de Colombia. Ahí Ujú. sí no sé dónde son, no sé si son de Europa, no tengo ni idea, Sí, según no me me acuerdo acuerdo. son del Mediterráneo. Y bueno, y el único estudio que yo encontré en donde ellos veían si en verdad este ácaro que controla los ácaros que afectan las rosas es de Australia, curiosamente, porque yo necesitaba diseñar una estrategia para medir si los ácaros nos iban a convertir en una plaga, ¿no? Porque pasa muchísimas veces cuando se introducen animales. Y resulta que utilizando macetas como con las platicas de rosas, pues era muy difícil porque obviamente todo tenía que estar cubierto, creo que era con plástico para que no se lograran escapar, pero resulta que pues de ahí logramos ver que en realidad los ácaros terminaban muriéndose cuando ya no habían más ácaros de los que se comían las planticas o chupaban las plantitas de rosas. Entonces fue muy curioso porque son muy específicos y bueno, pues ellos son un éxito total en los cultivos de rosas, ¿no? Y muchos de los cultivadores de rosas se vieron muy beneficiados de estos ácaros, de estos fitoseidos porque controlaban este acarito que estaba afectando los cultivos de rosas y pérdidas a nivel mundial, especialmente cuando son exportaciones. Y pues hay muchísimos más, como tú dices, estos entonces son una maravilla, yo digo que son los superhéroes que no son bien Sí, reconocidos. son unos superhéroes que tenemos que darle su lugar, definitivamente. Yo sé Sí. que hay definitivamente hay animales más sexys que que los ácaros. Es difícil como mostrarle a la gente, pero mira que un ácaro con el que nos podemos ganar el corazón de la gente es Balaustion. A mí me parece estéticamente hermoso. Incluso Red Velvet Mite, como ácaro de aterciopelado. Mira qué bonito que tenemos ese tema en común, porque yo también investigué Balaustion también con Luces Fuentes, ha sido nuestra mentora, también tenemos eso en común. Y, ese ácaro es un ejemplo como increíble sobre la potencialidad, se puede decir, no sé si esa palabra está bien usada. Sí. Bueno, vamos a inventarnos esa palabra si no existe. La potencialidad de la naturaleza para ayudarnos es un ácaro que vive en el suelo, se reproduce en el suelo y no sabemos todavía muy bien qué hace en el suelo, pero sabemos bien que controla muchas plagas, como tú decías, mosca blanca, trips, las plagas a las que más le tenemos miedo en la agricultura, él las controla, las regula.
también es muy sensible a la escasez de comida, así es que no, es muy difícil que se pueda volver en un riesgo más allá de, de regular esas plagas y tiene como para mí esa conexión tan bonita entre el suelo y la planta. Él necesita de los dos y necesita que no haya contaminación ni en el suelo ni en la planta. Son muy sensibles también eh, a las sustancias. Y eso que mencionas es importante porque no es como que, ah, bueno, yo quiero dejar de utilizar plaguicidas y ya paré de contar y puedo soltar a todos estos animales, estos controladores naturales. Y pues no, porque ellos también son muy sensibles, como tú dices, a todo este tipo de químicos van a funcionar, ¿no? Entonces la gente podría pensar como, no, esa vaina no funciona. Bueno, no, se tiene que, entre comillas, también limpiar el cultivo para poderlo utilizar. Y va Claro. mi otra pregunta. Tú dices que los agricultores son como superhéroes y que están en la primera línea de defensa porque nos alimentan y también cuidan la tierra. ¿O alguna persona o experiencia concreta que te ayudará a ver a los agricultores de esta manera y por qué es tan importante esa imagen que tú tienes de ellos? Bueno, es un poco relacionado con mi experiencia de niña, de haber salido de la ciudad y como en nuestras ciudades, en Bogotá, se ve esa abundancia y esa diversidad de frutas, de flores, de comida, verduras. Pero para mí, cuando era niña era un misterio de dónde viene todo esto. Y empezar a salir y ver de dónde viene y las personas detrás haciendo que esto sea posible, eso a mí me causó mucha admiración y a lo largo de mi vida también profesional, haber tenido la oportunidad de visitar, hablar con ellos. Hay muchos tipos de agricultores y creo que agricultores es una palabra que, o sea, puede ser es un grupo tan diverso. Hay de todo tipo de agricultores, pero en general para mí es como que ellos nos proveen de lo más fundamental, que es comida, porque si hay algo que tenemos todos en común, los humanos sabemos pelearnos por muchas cosas, pero si hay algo que todos necesitamos, como el resto de animales, es alimento y agua. Para mí esa es la base. Y desde esa admiración y respeto es que yo propongo o me gustaría ver también cambios en la forma como producimos la comida. No lo digo como desde, em, hay, o sea, también hay una imagen, yo entiendo, y acá en Europa, yo creo que en Colombia no tanto, pero en Europa hay como una imagen un poco negativa a veces, o de los agricultores, o también como los agricultores han tenido que volverse un poco a la defensiva porque la gente piensa que ellos no están haciendo, que solo quieren usar como maquinaria y pesticidas químicos y como que están cerrados al resto. Em, entonces es como, para mí, la oportunidad, tener esta visión me da la oportunidad de acercarme desde un lugar bueno de mi corazón para acercarme y empezar un diálogo, ese es como mi sueño. Y por eso es que tú empezaste tu empresa, que es Van der Steen Solutions. Y tú hablas de mover las ideas de la universidad a los gobiernos, a los productores y a la gente. Esa mirada donde integra todo, ¿no? Donde no es imponerles a los productores o a los campesinos, como, ah, es que esto es lo que tienen que hacer y ustedes no saben, sino también desde el punto de vista de ellos escucharlos. ¿Y puedes compartir con nosotros una historia donde tú hayas visto ese puente entre todos estos actores que trabajan juntos para producir la comida? En este momento, em, estoy empezando a construir esa historia, em, acá en Europa. Como tú lo dijiste, empecé y empezamos junto con mi pareja esta iniciativa que se llama Funderstein Solutions, que es un apellido holandés, que es el apellido de la familia de mi esposo, y, y es muy holandés porque queremos que la gente se sienta cómoda si me entiendes, que lo vean como algo cercano.
y también para el resto del mundo, las cosas holandesas pues también tienen una imagen que normalmente es positiva. Y mira que ha funcionado en el sentido que se ha acercado la gente para buscar ese conocimiento. Por ejemplo, hace poco nos contactaron unos agricultores, un grupo de agricultores para un curso de microorganismos del suelo. Y ese acercamiento fue, pues a mí me pareció como me emocionó mucho. Todavía no hemos hecho el curso ni nada, pero pues yo ya estoy súper preparándolo en mi mente y en mi corazón, porque aquí hay una situación que es que hay exceso de nitrógeno en el suelo. No sé si ya han escuchado ya de ese tema. Aquí hay un problema y hay como, es una cuestión política complicada. Y bueno, que puede, cualquier exceso que haya en el suelo, que lo puede mejorar la naturaleza, la comunidad que existe en el suelo. Y ellos, no sé cómo llegaron a esta información y nos contactaron para que ellos mismos quieren verlo, ellos mismos quieren tomar un curso de microscopía y aprender. Y eso pues ya, no más con que ya nos contactaron, a mí me pareció muy bonito, como a ellos les pidieron, el gobierno les pide que ellos mismos busquen la solución, que bueno, eso es una forma un poco extraña, pero lo que me pareció bonito es que empieza como a haber ese diálogo y lo digo pues desde mi experiencia con Falderstein Solutions, y probablemente ellos están, este tipo de conversaciones están pasando en muchos otros lugares. Y ahí es donde creo que ahí es cuando vamos a empezar a ir en un cambio que nos va a favorecer a todos, que es ese cambio, ¿no? Es cambiar la agricultura extractivista y, e industrial por una agricultura en donde la biodiversidad y la naturaleza también tienen un lugar que tiene Sí, sentido. sí, y tienes razón. Por ejemplo, hace poco tuvimos a dos invitados que trabajan con microorganismos. Ellos no son microbiólogos, pero se dedicaron como a toda la parte de microorganismos y nos contaban como las microrrizas, que son estas asociaciones entre los hongos, entre las plantas, entre bacterias y esta fijación de nitrógeno y cómo en realidad afectan muchísimos ciclos de nutrientes para la fijación de nitrógeno precisamente. Y como tú lo dices, es como ver cómo de verdad la gente se puede estar acercando. Un ejemplo era creo que era con personas que trabajaban con ganado, que son ganaderos, y veían cómo en realidad el suelo estaba viéndose impactado y la calidad de lo que es el pasto se estaba viendo afectado precisamente porque no habían suficientes nutrientes. Tú que has tenido experiencia incluso también entrenando personas o campesinos, ¿cuáles son los malentendidos que tienen los productores sobre este tipo de temas con controladores biológicos y cómo podrías cambiar esa percepción de ellos? Hablando específicamente de los agricultores que todavía, todavía están lejos de esa conciencia, porque hay agricultores que definitivamente son tan admirables y que ellos ya tienen esa conciencia y ellos son los que a mí me dan mucha motivación y mucha inspiración. Te voy a contar un ejemplo concreto en la sabana de Bogotá. Hay un señor, este señor, él produce crisantemos para exportación, o sea, algo como súper, que uno diría, y qué biodiversidad puede haber, ¿no? Porque los productos de exportación a veces son también muy intensivos y extractivistas, pero él maneja su cultivo de una forma tan hermosa, tan científicamente coordinada, que, por ejemplo, él sabe que hay que dejar un mulch, sí, como algo que cubra el piso, material vegetal que cubra el suelo, él cubre el suelo, él sabe que hay controladores biológicos enemigos naturales en su cultivo y los protege. La vegetación que está alrededor del cultivo, él la entiende como una fuente de enemigos naturales que protegen a su cultivo
y se ha interesado en el tema. Y a mi percepción es que no es la mayoría, es una minoría, y ellos pues tienen una sabiduría que yo creo que los científicos soñamos con tener ese tipo de sabiduría. Pero, y bueno, hablando más, digamos, de los agricultores más convencionales, y tú me preguntabas cómo, cómo cambiar la imagen, cómo hacer que pudiesen tener más conciencia sobre el tema. Em, bueno, yo pienso que siempre en una finca o en un cultivo hay alguien que sí tiene esa conciencia, porque yo lo he encontrado cuando empezamos a trabajar, ya empezamos, por ejemplo, a visitar el cultivo para hacer muestreos, para entender el sistema. Aparece una persona que, ay, sí, es que yo he visto que este bichito, esta planta, como que los humanos, en los humanos como que están este tipo de, de sabidurías que se encuentran y digamos, eso es como encontrar esta persona que está prestándole atención a los ritmos de la naturaleza en el cultivo y es la comunicación con esa persona es termina uno aprendiendo y además que ellos también algo en mi experiencia trabajando con agricultores es que ellos ya saben lo que necesitan, ellos ya entienden las soluciones, escuchar mucho y, y de pronto guiar la conversación hacia ese tipo de soluciones. Decirles, bueno, pero sí, yo sé que usted aplica químicos, pero y si no hubiera químicos, ¿usted qué haría? Y como si esa curiosidad de ir más allá con ellos, pues terminan abriéndose unos mundos muy bacanos que también creo que los que no nos dedicamos a la agricultura terminamos aprendiendo mucho. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como tú dices, el escuchar y muchos de ellos tienen un conocimiento sorprendente porque ellos mismos han visto un laboratorio activo con con lo que funciona y no funciona. Desafortunadamente, pues algunos no están, yo diría que no bien guiados o quizás ellos podrían como utilizar otras herramientas y también estuvieran disponibles para ellos, pero y lo de escuchar se me hace espectacular porque imponer cosas sobre una persona que está todo en juego, la producción y todo, incluso hasta vivienda, pues es complicado ponerse en los zapatos de ellos. Y para ti, ¿cuál sería ese paisaje agrícola ideal que, que tú tienes en tu mente? ¿Qué papel desempeñarían la biodiversidad, el control biológico y la salud del suelo en el futuro? En donde, ¿cuál tú crees que, bueno, tenemos muchísimos problemas con lo que son manejo intensivo de cultivos, pero ¿cómo verías ese paisaje ideal agrícola? Sí, para mí, mira, yo escribí algo, escribí algo para guiarme. Em, un agroecosistema biodiverso donde tenemos policultivos, em, y donde conocemos los beneficios de la complejidad de las interacciones entre los organismos y, sin comprometer la producción, sino que usamos, yo sé que la palabra usar es como fea, pero realmente podemos hacer eso y es usar esas interacciones entre los diferentes organismos que están en este agroecosistema para mejorar la producción de alimentos, que eso hay mucha evidencia que se puede hacer. Y por ejemplo, ¿cómo sabemos que puede ser, que podemos producir comida así? La agricultura orgánica, la permacultura, hay diferentes sistemas en donde hemos probado que sí podemos producir comida. Ahora, que de pronto no son que necesitaríamos más cantidad, pues entonces tenemos que mirar cómo lo logramos, pero esas estrategias funcionan para producir comida. Entonces, el conocimiento de las interacciones de esa biodiversidad y pues como inicié policultivos, no, definitivamente ya sabemos y ya hay toda la evidencia que muestra que los monocultivos son un desastre, no son buena idea.
y también un sistema en el que se empieza con la salud del suelo, con la salud y con tener la certeza de que la comunidad del suelo está funcionando. Y creo que eso es súper importante para este tipo de agroecosistemas que yo me imagino y que existen y que ya hay muchas personas que lo están logrando, pero lo importante que sería bueno para todos, y digo yo, en Europa, en Australia, en Colombia, en todo lado, es que es darles cabida a estos nuevos tipos de agricultura. Así es como me lo imagino, muchos policultivos, mucha diversidad, y conociendo cuáles son los diferentes grupos funcionales y cómo está funcionando esa conciencia de de que Y ellos así es están como, ahí y que hay que sí, cuidarlos. Ujú, y así es como en realidad muchos indígenas o comunidades indígenas cultivaban en el pasado y siguen ujú. cultivando, por ejemplo, los mayas. Tuvimos una invitada que es la doctora Arita León que nos explicaba que en realidad allá los mayas, ella trabaja con una comunidad y trabaja en una universidad como intercomunitaria que lo que hace es que ellos son los que proponen los proyectos, las comunidades y los científicos van y unen como los dos fuerzas para proveer una solución y ya contaba sobre la milpa maya, que no tenía ni idea qué era, y es como diferentes cultivos, entonces uno era, por ejemplo, si tenían el maíz, entonces también tenían calabazas a la misma vez, porque una le daba los nutrientes a la otra y era un cultivo funcional, y son policultivos. Y esto es tan ancestral, pero lo que pasa es que como que nos desconectamos, como que en un momento llegamos y nos desconectamos completamente y dejamos de lado como todos estos saberes ancestrales que lo tenemos ahí y volvernos a conectar y ya, y bueno, pues la evidencia estaba ahí, pero entonces también obviamente les damos un empujón a nivel científico. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, los cultivos son como el futuro y la mejor manera para darles un respirito, por ejemplo, al suelo y la calidad del suelo. eh, Sí, mira, eh, ese ejemplo es, que tú dices es muy bonito. La calabaza, como tiene hojas tan grandes, funciona para proteger el suelo. es, Es maíz, calabaza y frijol, creo. sí, El frijol sí, sí, el frijol se entrelaza en el maíz, porque el frijol es una enredadera que necesita un lugar para enredarse y para crecer. Y entonces, imagínate qué sistema tan maravilloso. Y, y lo que también que eso fue un paper que salió hace como 5 años en el que ellos descubrieron que la selva amazónica es un agroecosistema manejado porque ellos hay muchos árboles de los que nos podemos alimentar los humanos y bueno, hicieron todo un trabajo en el que recolectaron información y ya pues se estableció que la selva amazónica o bosque húmedo sí. tropical o sea, todo parece indicar que también ha sido una forma muy inteligente de tener un agroecosistema. Obviamente ya no lo vemos así y donde de esa, pues, a la naturaleza se le dio el espacio que merecía en esas condiciones y en ese lugar del planeta donde debería ser así. Y ellos entendieron. Pero mira que, lo que tú decías, de los monocultivos, y de los mayas, y en diferentes culturas, incluso en Europa, la gente, lo más lógico es que sean policultivos, porque ¿cómo vamos a comer la misma cosa siempre? Los monocultivos es una idea colonialista. Fue una imposición y se volvió como el paradigma común, pero si te pones a analizar, viene de ahí, viene de cuando los coloniales
Sí, o sea, llegan a colonizar América y llegan con café, que, o sea, con esclavos, todo eso, pues es una idea totalmente colonialista. Sí, es verdad. Y igual en Norteamérica con el algodón y los cultivos de algodón. Eso era algo que Santiago Ramírez mencionaba, que esa desconexión que tenían, por ejemplo, algunos productores, es como no tienen esos saberes ancestrales, sino que tienen también ese conocimiento de la parte como occidental que en realidad no ha dejado como una unión, como que se logre avanzar a nivel de producción, pero también la industrialización es como lo que genera Sí. también esa presión, como tú decías, como es que se tienen que producir toneladas y ellos pues, tienen que producirse, no importa lo que ocurra, pero es la parte inmediatista y es también la presión social y la presión económica que también se tiene que manejar ahí. Sí. Y cuando estás pensando, además de pensar en insectos y artrópodos hermosos, y, y en agricultores y en productores, ¿qué cosas disfrutas hacer que quizás la gente no se imagina de ti? Mira, a mí me encanta pintar y creo que siempre se lo digo a todo mundo, tal vez eso sí se lo imaginan. Em, me encanta pintar, me encanta leer literatura en español, me encanta algo nuevo que tal vez nadie sabe, es que me gusta leer y escribir poesía. A mí también me gusta mucho escribir, me gusta escribir literatura, no soy tan poeta, pero trato de como que tenga como una cohesión como poética. Mi Balaustion, es también la razón por la que yo salí de Colombia y la que me ha permitido viajar y este ácaro, como te decía, tiene tantas cosas tan importantes, tiene muchos detalles importantes, pero también un poquito extraños. Por ejemplo, ellos son hembras solamente y se reproducen ¿te acuerdas? Partenogénesis, tienes razón, no me Sí, acordaba se de eso. reproducen por partenogénesis y ponen todos los huevos al mismo tiempo, que es algo también que en ácaros no es muy común. En las garrapatas sí, pero en los ácaros no. Y ellos ponen todos los huevos en una masa y las mamás, las hembras, mueren unos días después de que dieron a luz. Y, aparte, pues, los huevos necesitan mucha agua, por eso están en el suelo, porque necesitan hidratarse para desarrollarse. Y, esa historia que la contamos y la construimos junto con Luz Estela en esa época que yo estaba haciendo mi maestría, mi pregrado y mi maestría también, y mi doctorado. Esa historia ha sido tan increíble que han sido 3 tesis y han sido muchas otras tesis, ¿no? De otros estudiantes y de Luz Estela también. Em, esa historia fue la que me llevó a salir del país, a hacer el doctorado, a dar conferencias, a dar charlas en diferentes partes del mundo y, pues claro, tengo dibujos, videos, de todo que he hecho en homenaje. Muchísimas gracias, Karen. Qué emoción, No, qué pasión, qué conocimiento y es un placer tenerte aquí en el podcast. Ha sido maravilloso. Muchas gracias por aceptar la muchísimas invitación. gracias. A ti es un placer y muchos éxitos con tu podcast que la verdad me parece muy admirable y sí, vamos a distribuirlo por todo el mundo. Ujú. Este episodio está inspirado en los ecosistemas que nos alimentan desde abajo, en el misterio, la delicadeza y la fuerza de esa vida invisible que habita el suelo y sostiene nuestros cultivos, como los artrópodos. La dedicación de la doctora Karen Muñoz Cárdenas nos recuerda que nuestro bienestar también depende de esos pequeños aliados que no vemos y de las personas que trabajan con ellos para construir una agricultura más justa, más saludable y sostenible. Cuidar la biodiversidad del campo es, en el fondo, cuidar de nosotros mismos y de las comunidades que alimentamos. Recuerden que Science Behind the Glass ahora vive una nueva plataforma que conecta el podcast con todos los principales servicios de streaming vía RSS.
Solo tienen que hacer clic en el enlace de la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube y en cualquier plataforma donde les guste escuchar. Science Behind the Glass es un podcast independiente creado y conducido por mí, Linda Hernández Durán, y Daniel Esguerra, con el apoyo invaluable de nuestro director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro querido amigo y colega Bernardo Águila. Síganos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y TikTok. Y visiten nuestra página web para más historias, actualizaciones y recursos. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amistades, con sus comunidades. Amplifiquemos juntos estas narrativas. Y si este episodio los inspiró, consideren apoyarnos con una contribución vía PayPal. Solo tienen que hacer clic en el botón Apóyanos en nuestra página web. Su apoyo nos ayuda a crecer y nos permite seguir iluminando el lado humano de la ciencia. Hasta la próxima.